¿Hay vida más allá del zinc? Cuando a mí me pusieron el título de la de esta conferencia, yo me imaginé como una película, así como la Guerra de las Galaxias, Star Wars. Entonces, por eso decidí hacer esta entrada y, bueno, aclarar que de todas maneras, diga lo que diga, el zinc ha mostrado ser una medida costo efectiva y debe seguirse utilizando de acuerdo a las recomendaciones de la OMS. Cuando nosotros hablamos del manejo de la diarrea, nos referimos a nuestras guías de manejo colombiana y recordemos que niños para efectos epidemiológicos y de estas guías es en los menores de 5 años, así que cualquier cosa que inventemos a partir de los 5 años, darle zinc a un niño de 6, 7, 8, 10, 11 años es prácticamente por decisión y por talento propio y no es porque esté en alguna guía. ¿Y qué es lo que dice la guía en el tratamiento de la diarrea? Que lo primero que usted debe evaluar es el estado de hidratación. Entonces, si no tiene ningún no tiene ningún signo de deshidratación, si tiene algún signo de deshidratación o si tiene signos de deshidratación severos. Entonces, si tiene algún signo de deshidratación y ha estado vomitando alguna cosa, usted lo sienta en la salita de urgencia, empieza a darle suero oral y si todo funciona, se va para la casa. Y si la deshidratación es más severa, entonces vamos a hacer hidratación intravenosa, que no es el tema de hoy. La idea de hoy es saber qué es lo que vamos a hacer con este niño que se va para la casa. Que lo primero que usted le va a decir es, continúe con la alimentación, nada de reposos intestinales, ofrecer líquidos adecuados luego de cada deposición, abundantes líquidos y especialmente los sueros de hidratación de baja osmolaridad, 75, 60 y no menos de ahí y ojalá no más de allí. Y la recomendación estándar de la Organización Mundial de la Salud de dar 20 miligramos dar zinc en todos los niños con diarrea, 20 miligramos en los mayores de 6 meses, 10 miligramos en los menores de 6. Y ahí se acaba la conferencia, se acabó el tratamiento de la diarrea en el día de hoy, no hay más. Entonces queda uno como con la duda y es, ¿será que uno por estos niños de diarrea puede hacer algo más? Porque de verdad que en el mercado existe una cantidad de cosas y empieza uno a mirar la literatura internacional y se encuentra con algunas cositas diferentes. Lo Vecchio, un autor italiano, en el 2016 hizo una revisión de 15 guías de manejo de diarrea y yo quise ver si el zinc es estándar, porque desafortunadamente en algunas conductas de medicina tenemos una realidad para aquí, para Colombia y otras para afuera. De las 15 guías que Lo Vecchio encontró, 10, hay 5 que no recomiendan zinc, ni siquiera las mencionan, entre ellas la de la SGAN, la de la Sociedad Europea. Y uno mira otras intervenciones tan populares como las de hoy en día. Es muy raro que por lo menos en nuestras consultas algún niño se vaya de la consulta y no lleve algún probiótico formulado. Y uno dice, ¿será que estamos equivocados? Y resulta que de estas guías es una conducta recomendada tan popular, casi tan popular como la del zinc, porque 9 de ellas la recomiendan. Y si uno mira otras guías, recomiendan otras cosas que no tienen las guías nuestras, los absorbentes, la diosmectita, el racicadrotilo. En lo que sí todas están de acuerdo es que definitivamente no debemos utilizar ningún tipo de antidiarreico de aquellos de antimotilidad. Entonces, seguí buscando y otra vez me encuentro al amigo Lo Vecchio, quien se inventa un consenso por allá en Europa con todas las vacas sagradas de Europa, vacas sagradas, llámese Hania Sayesca, Iván Van de Plas y todos los demás, 22 vaquitas sagradas sentados ahí todos juntos, había solamente un argentino y se pusieron de acuerdo por tanta diversidad de guías a decir qué le vamos a dar a los niños con diarrea. Entonces, lo primero que hicieron fue ponerse de acuerdo en las definiciones. Entonces, la definición, la sencilla, la misma que tenemos, son más de, ellos la definen, disminución de las consistencias de las deposiciones, incrementadas en número, no ponen un numerito, por lo menos 24 horas y menos de 7 días. ¿Y qué exámenes les pedimos? Ojalá ninguno. Los laboratorios en general no están recomendados y se deben considerar solamente en los casos de disentería, de fiebre alta, de viajeros a zonas de riesgo, a enfermedad crónica asociada o los inmunosuprimidos. El hospitalizado, la principal causa de hospitalización entre nosotros, el niño que nos podemos hidratar por vía oral y que necesita algún tipo de hidratación intravenosa, que tiene un vómito incoercible, pero también ellos recomiendan en los que tienen vómito bilioso, que tienen alguna condición quirúrgica, que tengan sangrado o que tengan pobre contexto familiar. La familia no lo va a poder llevar a control o no vemos que sean capaces de manejarlo en casa. Y el tratamiento, aquí empieza el ayayay.
¿Cuál es el tratamiento de la diarrea? Yo sé que todos me van a contestar. Entonces, primero, ¿qué es lo que queremos tratar? Todas las enfermedades nosotros queremos quitarlas, mejorarlas, desaparecerlas o por lo menos controlarlas. Y si nosotros miramos en la diarrea, casi nunca nos enfocamos por ese lado, excepto esta intervención recomendada ahorita por la Organización Mundial de la Salud. Queremos acortar la diarrea, de verdad queremos quitarla, desaparecer, disminuir el número de días, o más bien, como lo recomienda en los términos en los que habla la Organización Mundial de la Salud, que es disminuir el gasto fecal, es decir, estamos hablando de severidad y sobre todo que haya una que haya una recuperación y evitar recaídas. En esos términos estamos diciendo que la piedra angular del tratamiento de la diarrea es la hidratación oral. A mí me queda la duda porque yo digo, la hidratación finalmente es el tratamiento de la deshidratación, pero al fondo queda uno como con la espinita de que como que para la diarrea más bien poco lo que estamos haciendo. Y entonces, como si tuviera tiempo de sobra, yo me regreso. Y el siguiente punto que ellos ponen ahí, ¿cuál creen ustedes que sea? El zinc, por supuesto, así como lo recomendamos nosotros. Pues no, ellos recomiendan los probióticos, sobre todo los que han mostrado eficacia, como el Saccharomyces boulardii, el Lactobacillus rhamnosus GG, el Lactobacillus reuteri. Y después de eso, ahí sí viene el zinc. Pues no, Rasecadrotilo. Y después de eso, ahí sí viene el zinc. Pues no, la diosmectita. Y después de eso sí viene el zinc. Pues no, ellos no recomiendan, ni lo mencionaron allí. Mencionan que de pronto en algunos niños que usted considere puede considerar la utilización de alguna fórmula sin lactosa. Y entonces viene la duda, ¿zinc o no zinc? He ahí el dilema. Yo la idea, no les voy a contestar ninguna pregunta, esto es adaptado del profesor Marco Dano, no les voy a dar ninguna respuesta, los voy a hacer que se hagan muchas preguntas más bien. Cuando uno tiene la duda de una intervención, lo mejor que le puede pasar a uno es que uno meta el término en Google, ojalá Google escolar, y le salga una revisión sistemática como esta y de papayita, tanga, resolvió el problema. Entonces, una revisión interesantísima que nos muestra qué es lo que realmente y la verdad hace el zinc. ¿Para qué doy yo zinc? Para que el niño se mejore la diarrea, para que le dure menos, para que se recupere, para apoyarlo nutricionalmente, para mejorar la palatabilidad, porque mejora el sabor de los alimentos, porque le pone el cabello bonito, porque la piel se la pone sana. O sea, el zinc tiene tantas funciones y tantas ventajas. Funciona como en 300 actividades coenzimáticas en nuestro organismo. Pero en lo que tiene que ver con duración, mi pregunta es, ¿funciona o no funciona? Entonces, esta revisión sistemática, por ejemplo, nos muestra los resultados en niños menores de 6 meses. Mire que nuestra guía, la Organización Mundial de la Salud, dice, todo niño menor de 6 meses debe recibir 10 miligramos de zinc durante 14 días para que bla, bla, bla. No hay ningún estudio que nos muestre que el zinc, ojo, estoy hablando de duración de la diarrea, no estoy hablando de ninguno de los otros cientos de beneficios del zinc. Duración de la diarrea. No hay un estudio que nos muestre que el zinc nos ayude con la duración de la diarrea en menores de 6 meses. Y en mayores de 6 meses nos disminuye la diarrea 11.46 horas. Y le ponen problema a los probióticos porque los probióticos disminuyen la diarrea en 24 horas. Entonces, dejo la pregunta en el aire. Ahora, el asunto dice, pero es que tenemos unas condiciones nutricionales. Afortunadamente, este estudio nos muestra que lo estratifican por condiciones nutricionales y la primera parte que nos muestra es que cuando los estudios solamente dejan en los niños bien nutridos, no tiene ningún efecto en la duración de la diarrea, tampoco en los niños bien nutridos. Allá de pronto dice menos 6.79 horas, pero el intervalo de confianza va desde menos 23 hasta más 10, o sea, no tiene ninguna validez. Y en los desnutridos, ahí sí, menos 26.39 horas. Ahora, pero es que nos ayuda también en las situaciones de bajos aportes de zinc, entonces se estratifica también por las condiciones de ingesta de zinc en los diferentes países. Aunque no me lo crean, ahí dice
países con riesgo bajo, no lo puedo leer ni allá ni acá, países con riesgo bajo de la ingesta de zinc, con riesgo bajo de deficiencia de zinc, no tiene efecto en la duración. En los países con riesgo intermedio sí tiene algún efecto, menos 25, y en los países se los dije al contrario. Arriba, con riesgo alto, tiene una disminución de la diarrea en 14.7, en riesgo medio tiene disminución de la diarrea en menos 25, pero en los países que no tienen riesgo de deficiencia de zinc no tiene ningún efecto. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿somos un país con riesgo o no riesgo de deficiencia de zinc? Entonces, el estudio que uno se encuentra es CEDIEL, quien define el riesgo de deficiencia de zinc de acuerdo a los criterios de Bessel, que dice consumo inadecuado de zinc en más del 25% de la población o poblaciones con retardo del crecimiento en más del 20%. Y Colombia cumple uno sí y el otro no. Tiene 25.5% de baja ingesta, pero solamente tiene un 13% en retardo en el crecimiento. Entonces, cuando cruzamos esas dos variables y miramos cuáles son los países que realmente tienen riesgo alto, nos quedan solamente los de allá arriba, donde Colombia no está. A pesar de que no es un país de alto riesgo, existen una serie de numeritos que a nosotros nos preocupan. En este estudio, publicado en el 2010, donde son de los pocos 4 o 5 países en Latinoamérica que se han tomado el trabajo de hacer un estudio de medir el zinc en niños y definiendo deficiencia de zinc como menos de 65 miligramos por decilitro, hay deficiencia de zinc en el 56% de los indígenas y en el 42% de los no indígenas, 47% en zona rural y 41% en zona urbana. Es como igual, o sea, porque uno pensaría que en el campo van a comer menos y en la ciudad comemos mejores, pero igual. Y las encuestas de ENCIN han sido tan diferentes, tan diversas, que en 2005 nos mostró una deficiencia del 6.9 y en el 2010 nos mostró 43.3, y el dato de la 2015 lo tiene guardado ahorita debajo del brazo porque no nos lo ha mostrado todavía. Ahora, el zinc, bueno, pero finalmente es un elemento que no tiene ningún problema, es una vitaminita y dirán los papás, y se lo damos y no hay ningún problema. Tiene un pequeño problema, y es que aumenta el riesgo de vómito. Entonces, cuando tenemos niños con diarrea y con vomitadera, debemos incluso buscar el momento en que se lo vamos a formular. La estrategia que yo personalmente he adaptado en el niño que está muy vomitador, y digo, mira, vamos a darle 14 días de zinc, pero se lo empiezas mañana cuando el vómito pare o cuando ya lo tengamos controlado, porque lo más probable es que el primer día te lo van a vomitar, y si no han vomitado, el riesgo de aumentar vómito está en 1.54 en todos los grupos de edad. La conclusión de esa revisión sistemática, de pronto aquí sí podemos contestar la pregunta de por qué estos europeos no tienen el zinc, es esa, que en áreas donde la prevalencia de la deficiencia de zinc y la prevalencia de nutrición es alta, el zinc puede ser de beneficio en los niños de 6 meses o más, y que las actuales evidencias no apoyan, no soportan el uso del zinc en niños de menos de 6 meses de edad ni en niños bien nutridos. ¿Y qué es lo otro que dicen este consenso? Los probióticos. Rápidamente, los probióticos, tema que lo hemos machucado intensamente. Entonces ya muchos tienen, no todos tienen toda esta cantidad de estudios, pero muchos tienen una serie de estudios controlados, tienen revisiones sistemáticas, y el Saccharomyces boulardii entonces nos dice que tiene una disminución en la duración de la diarrea de 19.7 horas. De entrada, no me malinterpreten, de entrada si comparamos con la duración que nos está mostrando, la reducción de la duración que tiene el zinc, hasta nos daría mejor resultado. Este es el de Lactobacillus rhamnosus GG, que también nos habla de menos 1.05 días cuando se utiliza en las dosis adecuadas, que es más de 10 a la 9. Menos de 10 a la 9, que son las concentraciones que debemos tener en cuenta, no da los mismos resultados. Y este es el Lactobacillus reuteri DSM 17938, que nos muestra una reducción en la duración de la diarrea también de 18.83 horas. Y esa es la razón por la cual estos europeos decidieron incluir a estos 3 fulanos en las recomendaciones de su consenso. Finalmente es un consenso. Son gentes importantes, pero es un consenso.
Y la siguiente, racecadrotilo. ¿Qué carajo es el racecadrotilo? Entonces el racecadrotilo se apoya en este mecanismo del enterocito, donde el enterocito tiene una cosa ahí que se llama el AMP cíclico, y esta bombita es la que se encarga de bombardear agua hacia la luz intestinal y que se ve afectada por virus, bacterias, y ahí se aumenta la cantidad y hay una hipersecreción. La manera que nuestro organismo tiene para bloquear esa hipersecreción es soltándole soltándole encefalina, y la encefalina bloquea la acción de la AMP cíclico y se disminuye la liberación de líquidos y se normaliza. Pero si el organismo necesita otra vez liberar la liberación de líquidos, entonces le manda la encefalinasa, y la encefalinasa destruye la encefalina y otra vez se aumenta la secreción de líquidos. Pero en los casos de diarrea, que yo quiero frenar la secreción de líquidos, entonces me invento un inhibidor de la encefalinasa, y entonces, como ya no hay quien destruya la encefalina, otra vez la encefalina se aumenta y otra vez disminuye la secreción. Es un mecanismo bastante fisiológico que ha mostrado resultados espeluznantemente impresionantes. En esta revisión sistemática, donde hay 2 estudios del doctor Gutiérrez Castrellón, él nos muestra que hay una reducción en la duración de la diarrea de menos 53.8 horas, o sea, que casi que si se la damos un día antes no le da diarrea. Y lo bueno es que es muy seguro, ¿no? Es muy seguro, no ha mostrado efectos secundarios, es un medicamento bastante seguro y de mucha utilidad en algunos países, sobre todo en las diarreas de alto gasto. Y la siguiente, la diosmectita. Entonces, son de los, entre racecadrotilo y diosmectita, son de los que poco estudiamos y poca fe le ponemos, pero los tenemos allí. La diosmectita finalmente es un silicato que tiene ese nombre complejo, trihectaedroesmectita, dejémoslo como diosmectita, que finalmente es una arcilla mineral. A veces las mamás le dicen a uno, es que esa diosmectita sabe a barro, y no, es barro, es una arcilla lo que le estamos dando, y que tiene unas capacidades particulares, protege el intestino de las bacterias, virus, parásitos, simplemente por adherencia con ellos, se fija e inactiva las bacterias, fija las toxinas de Clostridium difficile, de Clostridium perfringens, de Bacteroidetes fragilis, y además funciona como las mascarillas de las mamás, untadito en el intestino, restaura y regenera el epitelio intestinal dañado, preservando la integridad de la mucosa. Ha mostrado estudios interesantísimos que se han hecho en mucosa, donde la han lesionado intencionalmente, y miran la permeabilidad al manitol, ahora sí lo encontré, con permeabilidad alta, pero cuando se le pone diosmectita, la permeabilidad de esa mucosa intestinal lesionada se corrige. Todo porque ayuda, contrarresta a reparar todos los daños que se hacen en las uniones estrechas de los enterocitos cuando se le pone este tipo de cosas. Y si lo miramos histológicamente, colitis inducidas artificialmente en ratones, este es el control, esta es la colitis, y estos son los ratones con colitis a los que se les ha puesto diosmectita, en los cuales el resultado es también impresionante. Y los resultados clínicos, disminución de la duración de la diarrea 23.39 horas. ¿Y qué hacemos con tanta cosa? Un metaanálisis del doctor Gutiérrez Castrellón también para terminar, donde él hace esto que se llaman los network metaanálisis, donde no solamente miran una intervención contra placebo, sino que midan una intervención contra otra y contra otra y contra otra. Por ahí arriba está Sin, racecadrotilo, Gigi, Bulardi, diosmectita, Reuteri y Sin en mayores de 6 meses, y casi todas nos muestran resultados. ¿Cuál es más eficaz? El que se aleje de la línea más para acá, porque nos reduce más tiempo la diarrea. Entre más acá nos redujo un día, entre más acá nos redujo 2 días, y así sucesivamente. Como aquí de pronto no es fácil mirarlo, entonces él utilizó otra herramienta que nos muestra como una especie de ranking en efectividad cuáles son los mejores. Y del ranking pudiera uno decir que el número 1, por toda esa cantidad de horas que disminuye la diarrea, el racecadrotilo, después la esmectita, después el lactobacillus reuteri
después el Gigi, después el Bulardí, después el Zinc. Después, el Gigi en esta concentración, en esta no funciona igual, y el Zinc en menores de 6 meses y placebo es exactamente igual. Miren que de pronto las recomendaciones son, cuando usted mira evidencia, usted confunde evidencia con eficacia, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre los 3 probióticos, los que más tienen evidencia, el que con nivel de evidencia 1, porque tienen revisiones sistemáticas, Saccharomyces y Lactobacillus rhamnosus Gigi. En el tercer lugar queda el Reuteri, pero el Reuteri, si usted lo mira en eficacia, disminuye más tiempo de la duración de la diarrea. Nos queda solamente por esperar el trabajo del doctor Iván Flores, ¿sabemos algo? Donde también está haciendo algo parecido, pero yo creo que al doctor Iván Flores, a Claudia Granados y a todos los que están participando ahí, cuando salga ese resultado les va a tocar decir que por lo menos algunos probióticos y que existen algunas otras intervenciones que vamos a poder utilizar en nuestras guías. No sé cómo van a hacer para darle el manejo político, porque decir no es nada decir que están recomendados por guías, sino incluirse en el POS y todo lo demás. No lo ha logrado el Zinc, seguimos sin Zinc en el POS. Muchas gracias.